Buenas tardes a todos y muchas gracias a la Junta de AIM por la invitación para compartir este rato de debate e intercambio de visiones y experiencias. Hemos tenido, desde que se hundió la Unión Soviética, que era el último gran barco de la industria pesada, hemos tenido un avance enorme en tanto de la industria ligera y sobre todo en las tecnologías de la información, la informática y demás. Un avance increíble, y si alguien se despertase que hubiese dormido en el año 89 no reconocería nuestro mundo hoy en día, pero, y eso es lo curioso y quizá lo que es más chocante todavía, que los grandes retos sociales, aquellos de tipo transversal, nos estamos atascando cada vez más. Cuanto más avanzamos en líneas rectas de una disciplina concreta, en problemas en el fondo muy instrumentales, más nos quedamos enganchados en cuanto de repente salimos de esas líneas y ya no hay diálogo en los diversos ámbitos. Eso ya lo identificó la cumbre de Río +20 en el año 2012, donde se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero además el documento básico del cual surge el futuro que queremos, precisamente ya identifica ese problema, grave reto que tiene la humanidad, y es que cuando ya llegamos a un reto que afecta a diferentes sectores, diferentes disciplinas, ahí se nos acaba, como dicen los alemanes, el latín. Y choca mucho porque el avance en los ámbitos sectoriales es impresionante. Y pongo un ejemplo que no está en nuestro ámbito para que un poco sea más fácil visualizarlo, que es el ámbito de la salud. Es cierto que en este momento tenemos una preocupación, coronavirus, se hablaba justo antes, y eso es un reto meramente de política sanitaria convencional. Pero lo que preocupa realmente la OMS en este momento son lo que ellos llaman las enfermedades no comunicables, las que no son realmente producidas por las enfermedades clásicas, sino meramente por formas de vida inadecuadas. Básicamente temas de obesidad, temas de colesterol, de diabetes y demás, que tienen que ver con aspectos que están fuera del control de la política sanitaria. No poniendo más recursos en política sanitaria vamos a arreglar nada. Y que tienen que ver con la alimentación, con el ejercicio, con la calidad del entorno o con el estrés. Estos son temas, ya digo, esto es un tema típicamente transversal que no afecta al mundo nuestro, excepto la calidad del entorno, donde el tema bosques periurbanos tendría un desarrollo. Lo pongo como ejemplo, y evidentemente en el propio sistema de Naciones Unidas, donde tuve la oportunidad de trabajar 5 años fascinantes a principios de esta década, no lo puede resolver la OMS, porque solo sería competente a los servicios sanitarios, pero no a los otros temas. Por tanto, ahí tenemos un problema importante, y si focalizamos un poco en los temas que en este momento como sociedad nos están preocupando, intento hacer una lista, seguro que diferentes autores podrían hacer diferente, pues estamos viendo unos días de unas protestas del sector agrario muy potentes. Y a veces parece que es un tema muy puntual, pero otro día salía una ganadera de Asturias diciendo, pero es que encima el tema de las alimañas está totalmente descontrolado. O nuestra dignidad, no solo trata de un tema de precios, hay un problema subyacente mucho más potente. Que se haya producido esta protesta de repente viene porque hay un problema de base importante. Y muy vinculado, aunque es diferente, tenemos el reto demográfico, tanto el vertical, que no tenemos una reposición, es decir, estamos en un nivel de fertilidad de 1,3 a 1,4 nacimientos por mujer, y por lo tanto el dato de reposición de 2,1 estamos lejísimos, y eso genera problemas importantes para el sistema educativo a corto plazo y para las pensiones a medio y largo. Y eso obviamente, si lo llevamos a un territorio muy tensionado como el nuestro, donde el desarrollo al llegar tarde se concentra en muy pocos polos de desarrollo, pues tenemos una tensión territorial brutal, porque obviamente los primeros sitios donde se observa es en los sitios donde ya hay muy poca población y estaba envejecida porque mucha emigró. Y luego, fruto de este tema, nos preocupan los alquileres. Qué caros están los alquileres. ¿Cuánto costó de enterrar la M30? ¿Cuánto cuesta cada línea de metro, sobre todo en Madrid y Barcelona? Pero luego nos cuesta muchísimo la sanidad en las montañas de León, o las infraestructuras de Castilla y León, o la educación dispersa de muchas comunidades autónomas que no quieren que se les acabe de vaciar su territorio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pagando por partida doble. Los costes absurdos de una hiperdensidad, donde todo el mundo tiene que estar alrededor de Madrid a 20 kilómetros o alrededor de Barcelona y los otros 4 sitios más de España, donde está el 90% de la población, y eso nos cuesta una fortuna por hiperdensidad, cuando en Ávila, por decir algo, o en Vic,
no habría ningún problema para conseguir una vivienda de alquiler a un precio muy asequible, y por otro lado, estamos pagando los costes de una densidad lapona, pero encima de personas mayores que encima son más costosas, que si fuera una densidad productiva como teníamos en Laponia. Pagamos dos veces, y muy pocas partes del país donde hay una densidad razonable, donde de alguna manera no estamos en ninguno de los dos extremos. El cambio climático es un tema que tenemos sobre la mesa. Hemos celebrado la COP25, la hemos albergado y es uno de los principales prioridades de la Comisión von der Leyen, si no la primera. Llevamos un par de años, y aquí tenemos el principal responsable de la lucha contra incendios, relativamente buenos, dentro de que si viésemos la perspectiva de Gran Canaria igual no lo veríamos tan bueno, pero llevamos unos años pues que al final todo parecía muy malo, pero llega el verano y nos pasamos de rositas y la cosa no sale. Pero eso es una coyuntura que la hemos tenido. Tuvimos el 86, 87, 88, 89 buenísimos y luego vino el 94. O sea, que nadie piense que simplemente porque el verano salga bien hemos acabado con el problema. Hay un problema suficientemente potente de incendios, lo estamos viendo en Australia hace apenas un mes. Invito a quien quiera interés que lea el artículo de hace 2 días en El País precisamente sobre eso. Con lo cual hay un problema grave de incendios forestales en todos los países desarrollados, precisamente donde hay muchos recursos forestales y hay periodos secos y periodos húmedos, donde siempre es húmedo no tanto. Tenemos una dependencia energética muy grande, es decir, en este momento nos hemos olvidado, pero durante el periodo expansivo anterior, una de las causas de que la economía española perdiese competitividad fue las altas inflaciones que venían en buena parte, no solo, pero en buena parte porque somos un país energéticamente muy dependiente del exterior. Y como el petróleo y detrás del gas y al final el carbón externo sube de precio, se nos iba la inflación, con ello los salarios y perdíamos competitividad. Nos lo hemos olvidado, pero esa dependencia sigue estando exactamente igual. Tenemos un suministro de agua que obviamente con cambio climático, más el emboscamiento de mucho territorio y el abandono rural, los flujos de agua están bajando. Y tenemos un bajo nivel retributivo, un poco antes se comentaba. Hay muchas quejas, hay muchos enfoques, como puede ser el subir el salario mínimo, y también hay otros. Y esto tiene mucho que ver con que de alguna manera lo que invertimos en el sistema educativo, que no es poco, no sería el deseable, y lo que invertimos en investigación, que sería más deseable, pero que hemos llegado a ratios muy altos de papers publicados en revistas reconocidas, pero toda esa investigación en un porcentaje altísimo está totalmente desvinculada con los sectores productivos del país. Con lo cual, sí, estará muy bien hacer investigación básica con un país mediano, pero al final no sirve para todo el mundo y las necesidades de nuestros sectores productivos no están vinculadas con nuestra capacidad investigadora. Con lo cual, de una manera que ven los aspectos, y lo que voy a intentar es trabarlo esto con el tema de la cadena de valor forestal. Además de esa dificultad de abordar los retos de tipo transversal, también hemos tenido un problema de abordar los retos de largo plazo. Nuestro sistema político de estos últimos 40 años ha sido bastante eficiente en resolver retos de corto plazo, incluso algunos de largo plazo, como fue la internacionalización, cómo estaba la economía de cerrada española en el año 75 y cómo está hoy de abierta, pues fue una política decidida, en la época del presidente gobierno Felipe González, con el apoyo del rey Juan Carlos y los ministros exteriores increíbles que tuvimos en esos años, y que abrieron la economía española hacia Latinoamérica, que era más fácil, la Unión Europea, y a partir se abrió España. Eso hemos de ser conscientes que no era así en España. Fue el sector editorial, la economía española estaba totalmente cerrada, con lo cual eso quizás fue de los pocos retos de largo plazo que se abordaron bien en aquel momento, y entrar en la Unión Europea. Pero el resto, de largo plazo, los abordamos muy mal. El debate de pensiones no hay manera. Cuando Solbes dijo que había que abordar las pensiones, dijeron todo el mundo, cállate, y así constantemente. Reto a largo plazo, no, cállate. Bueno, vamos postergando. No hemos hablado de la deuda, está en el 100%, 98% del PIB. ¿Es eso sostenible? Si viene una nueva crisis, ¿con qué capacidad de endeudamiento tenemos para salir de la crisis? Con lo cual, esos temas de largo plazo tienen su problema. ¿Y qué hacemos ante ese doble reto? Que abordamos solo retos a corto plazo y no abordamos retos intersectoriales. Que al final la respuesta es meramente sintomática. Salud, desfibriladores. Más respuesta, como Estados Unidos con la sanidad, de urgencias. Eso no resuelve el problema. Incendios, extinción. La natalidad a los 2.500 euros de Zapatero, que no resolverán el problema del estrés de las familias para tener más hijos. Incentivos para que publiquen los investigadores, sí, pero en una dirección que no es la que necesita la sociedad. O esos costes de la hiperdensidad. Y esto al final acaba llevando a la frustración colectiva, porque todos son ventas de humo e improvisaciones que no tienen ningún efecto. Y un mecanismo que creo que debemos aplicar, un instrumento muy interesante para precisamente identificar las aportaciones que podemos hacer con cada una de las políticas, precisamente en ese sentido transversal, es utilizar la estructura de los ODS,
que aprobó Naciones Unidas en el 15 y que son obligatorios para todos los países hasta 2030, porque a través de ellos y sus metas, sus targets, podemos fácilmente ver lo que nuestra actividad, nuestro sector puede aportar al desarrollo. Y en concreto, si analizamos el tema de los bosques, pues podemos ver, lo paso rápido porque dejo la conferencia, que quiero que haya un poco de tiempo para el debate, podemos observar, un poquito para atrás, que de los 17 ODS, que realmente el último es instrumental, de los 16, en 6 los bosques son cruciales. Todo el tema cambio climático, por poner un ejemplo, el propio ODS de ecosistemas terrestres, pero evidentemente también el agua, donde está citado, los temas de desarrollo rural, la propia industria, en fin, en 6 es crucial. Pero en otros 6 es importante. Y solo en otros, el otro tercio quizás sea un poquito más marginal. Con lo cual, hay una oportunidad muy importante. No es aquello clásico, aquí hay de lo mío, voy al 15.1, 15.2, que es el forestal, y me olvido del resto. No, es que en muchos otros, fundamental. Primera fuente de energía, de energía renovable hoy en el mundo, la madera. Del 10% de energía renovable en el mundo, el 60% es de madera. Con lo cual, una aportación importantísima. Y eso es importante. Y luego, obviamente, pues implícitamente hemos de tener en cuenta aquello que no desconocemos. Y pongo esta imagen, que es una imagen curiosa. Estos son malditos eucaliptos en Gran Canaria, donde se han arrancado todos, pero los que están al lado de la carretera, como están en un limbo jurídico, no los han cortado. Y el señor de la camioneta, yendo un poco de prisa, justo pilló uno. Si no hubiese ese árbol, pues estaría en el cementerio él y sus acompañantes con toda seguridad, porque la pendiente en esos sitios es enorme. No me refiero al accidente, me refiero a que muchas cosas son de ese tipo, que cuando ocurre algo, en este momento no somos conscientes de muchas cosas, ni hace 30 años eran conscientes de lo que hoy somos conscientes. Pero el recurso tiene un enorme largo plazo y hay que, lo que se dice en inglés el factoring, hay que incluir también aquello de lo cual no somos conscientes, pero que está dentro del paquete. Por lo tanto, ese aspecto también es importante. Bueno, para ir para atrás al tema de cambio climático que está en la conferencia, una de las aportaciones, ODS 11, como pueden ver del gráfico de arriba a la izquierda, se han disparado las emisiones de CO2, que es 3/4 partes de los gases de efecto invernadero, pero a escala global, obviamente, ha subido muchísimo todas las emisiones fósiles, que aún no se han parado, ni siquiera reducido, pero aquellas procedentes del cambio de uso, lo que se llama LULUCF, vemos cómo la deforestación y degradación en los países tropicales está reduciéndose y se ve compensada por el aumento de bosques en los países del primer mundo. Y eso es una noticia muy importante. A escala global hay diferencias entre autores, pero estamos como mínimo en cero, si no en un cierto efecto sumidero global. Y luego tenemos, pues obviamente, lo que queda en la atmósfera, es lo que genera el cambio climático, ese sumidero es el malo, y lo que está absorbiendo el mar, que es un sumidero ingestionable, que confiemos que dure mucho porque está absorbiendo una cantidad muy importante, pero nadie sabe cuándo seguirá. Con lo cual, si tenemos 3 sumideros, uno no se puede gestionar, el otro es el malo, nos quedan la vegetación y los bosques, factor importante. Y la aportación es, a nivel de España, es el 20%, según los datos de INIA, lo que está secuestrando el aumento de bosques en España, no solo en extensión, sino en mayor densificación, más volumen por hectárea, que también corresponde a lógica, que hace 150 años estábamos deforestados y una recuperación comporta eso. Eso es un 20% de nuestras emisiones, en la Unión Europea es un 11% más o menos, pero la aportación está en esa mitigación, que se puede acelerar algo, aunque no hay mucho más margen para acelerar mucho más, pero algo se puede acelerar, sobre todo si bajan las emisiones, el porcentaje puede ser mayor. Obviamente la madera que fijamos en las construcciones genera un secuestro de carbono, y es muy interesante ir a ver la mezquita de Córdoba y ver todas las vigas de los que pusieron hace 1100 años, los abderramanes, y todavía están allí, están expuestas, y ese es un carbono fijado, que es un árbol que se cortó en el siglo IX, y se trajo por el río Guadalquivir hasta Córdoba, o sea, y ahí está, y en muchas ciudades antiguas todavía tenemos las estructuras de madera que han aguantado 500 o más siglos, con lo cual ese factor, ese secuestro es importante. El volumen no es una cifra enorme, pero es un factor a considerar. Y luego está la mitigación, sobre la cual desarrollé más tarde, que es todo aquello, la sustitución, perdón. La mitigación es la que es fija, la sustitución es todo aquello que hasta ahora hemos hecho con energías no renovables y que vamos a pasar a hacer con
productos de origen vegetal. Y ese es un factor que se ve demasiado poco, porque no aparecen las cifras de mitigación, pero tiene un gran potencial. Y bueno, en el gráfico siguiente, aquí tienen un balance del carbono a nivel global, donde hemos subido un 40% desde la época preindustrial. Todavía tenemos una inercia, será imposible bajarlo de una forma drástica hasta de aquí un siglo, y calculando que doblamos la superficie que aumenta de bosques, sea por repoblación o expansión, considerando que recuperamos los bosques degradados, que hay muchos en países, en África, por ejemplo, en Latinoamérica también, y que el mar sigue secuestrando, podríamos en 130 años o 120 años bajar a los niveles preindustriales. Es decir, es posible, pero no podemos centrarnos solo en reducir, en utilizar energías renovables, solo en los bosques, solo en una función, hay que utilizarlas todas a la vez, si no, no salen las cifras. Y de alguna manera, sobre todo cuando hablamos ya de la sustitución, no de la mitigación, que tiene también sus limitaciones, no podemos repoblar hasta la última hectárea, necesitamos agricultura, hay un momento que los bosques llegan a la capitalización, los bosques vascos y navarros ya han llegado, por ejemplo, no hay mucho más recorrido allí, los del Valle de Arán, en el caso de toda la Europa alpina, Alemania y demás, también han llegado al final a 300-400 metros cúbicos por hectárea, no hay mucho margen más. Por tanto, lo que es la mitigación a base de más bosques o más densidad, hay un límite. El secuestro temporal, hay que reconocerlo, pero al final estamos hablando en Europa más o menos del 10% de lo que todavía hoy es el secuestro por ampliación de bosques en densidad o hectáreas, pero tanto como esa mitigación por más bosque es el potencial de sustitución y por tanto hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué es importante la bioeconomía? Bueno, pues porque en el fondo hemos tenido unas fases económicas, la preindustrial, donde precisamente era bioeconomía a banda letre, sin tecnología. Hemos pasado a la fase fósil porque simplemente necesitamos tanto material que los bosques no eran capaces de suministrar todo y por lo tanto ha sido una fase fósil hasta ahora. Y ahora hay quien ofrece la economía circular a través sobre todo de la apuesta por el reciclaje y las energías renovables de tipo eléctrico, solar y eólica en este momento, y quienes defendemos más el enfoque sobre la bioeconomía sin dejar de paso, lógicamente, el uso de las energías renovables eléctricas. ¿Qué limitaciones vemos en la economía circular? Bueno, pues que los costes de producción y el almacenamiento, sobre todo, de las energías renovables eléctricas es muy complicado, a la que en Europa se habla que hay que hacer grandes líneas de electricidad arriba-abajo para placas solares en el Sáhara y para utilizar el almacenamiento de los lagos noruegos, que no es miembro de la Unión Europea, para bombear agua cuando sobre electricidad, enseguida empiezan los grandes problemas. Oscilaciones horarias, es decir, el sol de invierno es poca cosa, estacionales, obviamente, y meteorológicas, de repente hay una semana de nubes y ya no hay producción fotovoltaica. Y acopiar toda esa electricidad es muy complicado. Luego, para hacer placas solares hace falta muchísima minerales, esto supone una actividad minera, aunque la traslademos a otros países crítica. Lleva sobre todo el tema de placas solares, de baterías, mucho más que las placas solares, una altísima inversión, y nosotros decimos, bueno, bien, estamos con tipos de interés casi al cero. Sí, pero si le pedimos a los africanos o los latinoamericanos que hagan esto, sus tipos de interés no son los nuestros, y con lo cual les estamos poniendo umbrales muy difíciles. Y luego tenemos muchas pérdidas energéticas porque estamos pasando de electricidad a térmico, de térmico a electricidad. Eso fue el gran error de hace 12 años, cuando hubo un gran debate en el sector, cuando todo el tema de la primera ola de renovables. No, vamos a quemar biomasa para hacer electricidad. Pero si el 70% de la electricidad la disipamos en la atmósfera, si no tenemos un uso térmico, que casi en ningún sitio existe, y si hacemos al revés, si cocinamos con electricidad, como hacemos en ese país, estamos gastando muchísima energía, porque en ese proceso se vuelve a perder mucha energía. Todo paso de térmico a eléctrico, si no hay cogeneración, es absolutamente ineficiente. Y por otro lado, no se focaliza en la demanda energética de los productos, porque se va, digamos, a la generación eléctrica y a la generación del consumo energético, pero no se vincula a los productos. Y es en los procesos materiales donde está el consumo energético embedded, incrustado, incluido, que no vigilamos. Y el problema está al final, pues que el cemento nos cuesta una barbaridad de energía, porque hay que hacer un cambio químico potente, el aluminio ni hablemos, el vidrio, los plásticos, todos estos materiales consumen muchísimo, porque el material ha de ser transformado de una forma muy impactante, cosa que no ocurre con sus industrias, porque el producto ya lo ha hecho la fotosíntesis.
Y en muchos casos tenemos límites de reciclabilidad, sea porque un producto se puede reciclar innumerables veces, también hay un aumento de demanda, es decir, hemos de hacer lo que defendamos, tiene que ser defendible en países donde todavía queda mucha gente en situación de pobreza y no pequeños segmentos sociales como tenemos aquí, por desgracia, sino segmentos mayores. Hay que, don't leave anybody behind, hay que evitar que la gente se quede detrás y la entrada en la clase media es crucial y esos son algunos miles de millones que queremos que se incorporen en los próximos decenios y por tanto modelos que solo sirvan países desarrollados con población decreciente o estable no sirven. Y hay pérdidas de material, el material se acaba perdiendo una parte. Y además tenemos una tensión territorial importante que no aborda tampoco la economía circular. Por lo tanto, la bioeconomía busca cubrir la demanda de material y energía, además de mediante renovables eléctricas que tienen su rol, mediante materias primas de origen renovable, como hacíamos en la fase preindustrial, pero añadiéndoles tecnología. Y focaliza en los procesos, la energía que requieren los procesos productivos, no de dónde sale esa energía, sino dónde se invierte esa embedded energy. También dice, bueno, pues si hay una biomasa residual, simplemente porque la hemos usado X veces en reciclaje o porque por su calidad no sirve para otra cosa, vamos a buscar el matching donde hace falta esa demanda térmica y evitamos el tránsito de eléctrico a térmico buscando una alta eficiencia, proximidad y sobre todo la flexibilidad temporal que solo tienen dos energías. La hidroeléctrica, tenemos el problema cuando no llueve, y la biomasa. El resto de energías todas tienen problemas o tienen que ir constantemente con la nuclear, además de los problemas que tiene la nuclear por otro lado, o vienen cuando vienen. Y otro factor que normalmente olvidamos, y ahí está el trabar con los otros retos, que podemos con la bioeconomía darle una nueva misión al mundo rural, y especialmente al que más se hunde, que es el interior de montaña y demás de tipo forestal, que hasta ahora no tiene. ¿Qué misión tiene? ¿Qué misión le estamos dando como sociedad al mundo rural? Por eso se queja, no porque hayan bajado las cebollas 10 céntimos, se queja porque no tiene una misión social. Y además integramos, que es lo que nos falta, algo que permita englobar conjuntamente la agricultura a los bosques y al mar, porque es en definitiva de donde van a salir los recursos naturales renovables de origen biológico. En el mar estamos lejos, pero por la biotecnología algas se va a avanzar muchísimo, y en la agricultura hay muchísimos subproductos. Y también reconoce los servicios ambientales que la economía circular no pintan para nada y su incentivación, sin que eso condicione negativamente la gestión porque nos hace falta los recursos. Aquí vemos, pues a la izquierda, lo que es la intensidad en emisiones de CO2 de la generación eléctrica, vemos claramente todas las renovables es mínima, y en cambio todas las demás, incluido el mal llamado gas natural, que sigue siendo un emisor de CO2 porque es un hidrocarburo, una diferencia brutal, pero lo mismo con la emisión que corresponde a los materiales de construcción, donde solo la madera y pocos más tienen unas emisiones radicalmente diferentes, y el peor es el aluminio. Me dirán, ha habido muchas protestas de Alcoa, y nadie ha salido a decirles, si subvencionamos como hemos hecho hasta hoy la electricidad barata Alcoa, lo que estamos es haciendo una subvención perversa contra el cambio climático. Si estuviésemos no subvencionando, sino apoyando las ventanas de madera, generaríamos empleo mucho más disperso, justo en el noroeste, y generaremos encima un secuestro de carbono y un beneficio en nuestros bosques. Estamos haciendo justo exactamente lo contrario. Además, lo que le falta al noroeste es precisamente actividad económica dispersa, no concentrada en dos o tres industrias. Con lo cual, de alguna manera, estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que realmente interesa como país. Y de hecho, si os fijáis, salís de España y las ventanas son un porcentaje altísimo de madera, porque en esos países no han subvencionado a través del recibo de la luz o de los impuestos un aluminio barato. Y además aísla mucho mejor ventanas de madera. Si vemos 6 commodities principales, tanto de lo que sea producto como energía, podemos ver que hay todavía un recorrido inmenso, pero inmenso, para ir sustituyendo. Si vamos a las energías, pues estamos en una tasa de renovabilidad más o menos del 10%. Imaginaos el camino que existe. Mucho será por eléctrico, sin duda, pero no todo. En los petroquímicos prácticamente no hay nada. En los plásticos, poquísimos. Aquí hay una parte que se puede desviar hacia cartón, papel, bolsas de cartón en vez de... En los textiles estamos en una renovabilidad más o menos del 30%, entre lo que es lana y, que por desgracia no está de moda, y algodón, pero el algodón no tiene más recorrido porque genera muchos problemas su cultivo, y la viscosa, que se hace de madera desde hace un siglo. Pues está avanzando muchísimo por empresas de pasta de papel en buscar salidas a otras fibras forestales como origen. Y además, si algo va a multiplicarse en este siglo, va a ser la demanda de textiles. Las otras van a crecer, pero no tanto. Textiles es brutal, con lo cual
Los mejores escenarios es que no necesitemos más plástico todavía en los textiles. Si conseguimos en las próximas décadas parar el crecimiento de demanda de textiles, porque de ahí sale el microplásticos que afecta al mar y a la pesca. O sea, no estamos hablando solo del efecto de CO2, es que tiene muchas ramificaciones. Y justo llegamos a la última commodity, a la penúltima commodity, que es el papel. Resulta que es la única renovable y la que nos dice una organización ecologista de primera línea que no imprimamos con un PDF que no se pueda imprimir. Y de hecho, yo no sé si soy lerdo, pero cada vez hay más dificultades de imprimir muchas cosas porque lo ponen imposible. Justo la que es renovable. ¿Por qué no lo dicen de las ventanas de aluminio? Digo yo. O sea, curiosamente, la única que es renovable, la que el papel se le da vuelta 5, 6, 8 veces, es la que no hay que usar para nada. Y cuando alguien compra una ventana, incluso de madera, dicen, no, es que cortarán un árbol. Y si lo coge de aluminio o de plástico, no lo vas a pensar. Y en la construcón hay un problema que gracias a que la madera es muy ligera, y el bambú y el corcho, que todos tienen su espacio en la construcción, la comparativa por toneladas no funciona. Por tanto, aquí, aunque hablan de un 3%, seguramente estamos hablando de un 7-8% porque la madera es más ligera, es su gran ventaja. Pero estaremos en ese entorno y gracias a Japón, a Canadá y a los países nórdicos y alpinos que construyen muchísimo en madera. Pero bueno, ahí existe un camino enorme y eso es el futuro del sector. Ir buscando dónde, empezando por las frutas que cuelgan bajas, podemos ir sustituyendo a estos productos no renovables y bajando nuestra huella de carbono implícitamente de una forma mucho más efectiva que muchas otras donde cual se está prestando una atención enorme. La bioeconomía, en definitiva, genera una demanda adicional de biomasa, de madera, de subproductos, lo cual mejora la competitividad en su sector. Es cierto que a veces genera alguna tensión intersectorial dentro del propio sector, pero esto es igual que en la industria láctea, que el cuajo tuviera una salida comercial. Pues la industria láctea, en el fondo, se vería beneficiada, obviamente. Precisamente esa gestión, eliminando la peor madera, la que puede ir a bioenergía, nos va a dar más resiliencia a los bosques ante incendios y cambio climático. Es un acicate para innovación y empleos verdes. Se adelanta el agotamiento de las energías fósiles, que llegaría algún día y que el mercado descuenta muy ineficientemente, aprovecha recursos y tierras infrautilizados, mejora la balanza comercial y la dependencia energética, que además metemos el dinero en países nada recomendables que luego nos generan muchos problemas, digamos, desde el punto de vista de equilibrio global y de defensa y demás. Desconcentra la actividad económica en el sentido territorial. Hasta ahora tengo la rifa, tengo petróleo y tengo la rifa. Bueno, pues los países que tienen estructuras más sanas son aquellos que no le ha tocado la rifa y que han, desde la pobreza, como los escandinavos, han sabido generar unas sociedades avanzadas. No aquel que le ha tocado, como el Congo, la rifa de recursos naturales y al final es un desastre. Obviamente es mucho más la gestión y lo que hace la gente que no los recursos que se reciben. Y desconcentra la actividad económica, tanto en el sentido territorial como en el sentido empresarial. Precisamente esos sectores que comentaba antes, típicos de los recursos fósiles y minerales, están muy concentrados, geográficamente y empresarialmente. Y eso genera un tipo de sociedad que no es lo que necesitamos para que una democracia que funcione a largo plazo, que es la clase media. Y mejora los balances hídricos porque la gestión desatasca muchas masas. Comentaba obviamente que este debate de despoblación tiene mucho que ver con lo forestal. Si ponemos el mapa de las zonas despobladas y el mapa forestal, pues vemos que son las mismas. Y respecto al tema hídrico, solo una cifra. En los primeros años de la década de los 80, el Ebro baja la mitad del caudal. Y ahora también el problema que está teniendo el delta también viene porque hay mucha más masa forestal y hay menos erosión, lo cual también es positivo. El delta en buena medida es una señal de una erosión antrópica muy potente y de la época de las glaciaciones que también quedó mucho descubierto. Con lo cual, si recuperamos la gestión forestal, si reducimos densidades en sitios excesivos, podremos mejorar los fluidos en la cuenca porque percolará mucha más agua. Hay una serie de fases. Primero empezamos por la bioenergía, es como nuestra televisión de los finales de los 50 de blanco y negro, que había un programa único. Mucha gente dice, es que no queremos quemar, hay que hacer cosas más valiosas. Si no llegaríamos a la televisión plasma sin haber pasado por esa televisión de blanco y negro. Hay que hacer todas las fases. La bioenergía es la más sencilla. La bioconstrucción tampoco es tan complicada. Un rascacielos con LCT sí, pero el cambiar los tabiques en los techos inclinados, poner madera, tampoco es un tema tan complicado. Con lo cual, hay mucho ámbito y luego textiles, plásticos, todo el tema de biorefinería requerirá más inversión, pero hay países, Canadá, Finlandia sobre todo, que están yendo ya a toda marcha en este sentido. Y es una gran oportunidad para el sector forestal, obviamente, pues la madera es la primera materia renovable que tenemos en el mundo, cortamos 3.000 millones de metros cúbicos, se pueden producir más a escala global, seguida del bambú, y por lo tanto, pues obviamente es importante.
Pero no podemos quedarnos en lo forestal. A veces, como precisamente este proceso de bioeconomía lo defienden los nórdicos, sea Canadá o sea los escandinavos, y Austria a veces parece que solo sea la bioeconomía el sector forestal. No. Fuera de esos países, en los países normales, donde hay un sector agrícola importante, tipo Francia, Reino Unido, Alemania, España, Italia, o hacemos una alianza con el sector agrario y el sector del mar, o no va a funcionar. Porque hace falta masa crítica para cambiar las políticas hacia la bioeconomía. Es fundamental. La Unión Europea tiene una estrategia, una segunda estrategia del 18, y evidentemente hemos de afinar esos enfoques que son muy nórdicos hacia las necesidades y potencialidades del sur de Europa, donde nosotros tenemos el corcho, para poner un ejemplo, y en los países tropicales tienen el bambú, que es un material de construcción interesantísimo. Solo hemos de pensar que el 80% de la construcción de lo que queda de siglo se va a hacer en los países tropicales. Con lo cual hay que buscar soluciones domésticas, y sus maderas tropicales no son para construcción, son demasiado buenas para construcción. Alguna la podrán hacer en algún sitio con pinos tropicales, pero en general algo importarán, pero en general hay que aprovechar recursos domésticos. Si por ejemplo, de hace 10 años, Haití, el terremoto de Haití, 250.000 muertos, un terremoto menor que el de Chile a los pocos meses, donde murieron 700 personas. En Chile vivían en casas de madera, y una casa de madera, si hay un terremoto, creo que todos tenemos una probabilidad humana de salir vivos. Del otro lado, eran construcciones hechas de hormigón, pero sin ningún control, importado a Estados Unidos como el hierro, por lo tanto perdían divisas, sin ningún control de cualquier manera, a la que vino el terremoto todo se fue abajo. Las montañas peladas, si hubiesen tenido pues, bambú en las montañas para evitar la erosión, podrían haber tenido un sector, pequeñas y medianas empresas, construcciones muy sismorresistentes, carbono neutrales desde luego, evitan importación de divisas, es una cuestión de gestión. Y en los trópicos, pues el tema del bambú creo que lo tenemos en la T4, el techo de T4 es bambú, es un material interesantísimo que además crece muy deprisa. Bueno, paso de petrorefinerías a biorefinerías y algunos ejemplos de fotos. A mí me encanta lo pillé ayer en Twitter, como en una rehabilitación de un edificio histórico que prácticamente solo ha quedado la fachada, como mete madera y le da un toque de modernidad. Es increíble el ejemplo. Y aquí está Antonio Martín, que sufrió con el Parador Nacional de Lerma cuando le sustituyeron las vigas de 400 años por hierro, ¿no? Cosas que se han hecho que realmente son absurdas. Tenemos el material aquí para hacerlo bien. El tema de los quitamiedos, se está avanzando en aerogeneradores de madera de haya, porque el metal hay un punto que su propio peso le pone un límite, porque ya al final toda la estructura es para aguantar su propio peso, además las fricciones, todo lo que son pasos a nivel en carreteras y demás, que se tienen que hacerlos de hormigón y de hierro, horrorosos, soviéticos, pesan, hay que interrumpir el tráfico y demás, que se puede hacer de madera súper ligeros. El bambú, para muchos usos, una gran potencialidad. Aquí por la T4 también una foto, ahora la construcción en altura, y el vídeo de The Economist del 2018, donde explicaba precisamente el futuro que tiene la construcción en altura. Ya estamos en 30-35 pisos en este momento. Recursos tenemos, es decir, aquí pongo el gráfico del cuarto inventario forestal y los anteriores de la comunidad autónoma del presidente de Cataluña, porque creo que es quizá la más representativa del conjunto de España, por no tener solo monte mediterráneo o monte más de tipo centroeuropeo. ¿Ven cómo ha subido? Esto los suecos nos están vendiendo siempre que han subido el 70% sus existencias en 70 años. Bueno, es que en el caso catalán, y en media España está por ahí, hemos subido un 105... Sí, o sea, hemos subido 2 veces en 40 años. O sea, de alguna manera nos falta vendernos. Eso es la realidad de las cifras. Y si vamos a montes concretos, pues este es uno de los primeros montes ordenados de España y además muy bien llevados en su gestión, desde 1890, el monte de Navafría en Segovia, digno de visitar, donde se ha doblado el volumen de stock, las existencias de madera se han doblado y se ha cortado 3 veces y medio lo que había a finales del 19. Todo eso es material de calidad, que hace un stock de carbono, que hace una sustitución importante y fija empleo. En definitiva, precisamente para evitar los incendios y para evitar el consumo excesivo de agua por hiperdensidades, que son masas del interior de Castellón, pues hay que hacer clareos y dejar alguna zona sin actuar, donde vemos, pues eso justo de Monte de Navafría, zonas que no se ha actuado, a los 20 años como están, de las actuadas. E ir buscando estructuras mucho más resilientes al fuego, algo abiertas, donde si pasa el fuego no haya muchos riesgos. Para acabar, la aceptación social. Hay unos perdedores, las energías fósiles y la minería, hemos de reconocerlo, es así, es absurdo pensar que esto va a ser, digamos, un paseo triunfal. Hay unos ganadores, que es el sector primario,
la agricultura, el forestal y el mar, la investigación y desarrollo, el mundo rural. Y el problema quizá mayor de los ganadores es que son dispersos, como la energía solar. Y los perdedores están muy concentrados, y hay que ver cómo se equilibra esa situación. Y una de las batallas es aquellas compañías energéticas más ilustradas que ya se empiezan a sumar ganadas para las renovables. Por ejemplo, pues una empresa gasística muy importante, pues ya va diciendo por ahí, nosotros tenemos la red, pues si hemos de pasarnos a metano o a aquel gas renovable que no sea fósil, la red está ahí, con lo cual pues hay oportunidades también. Y obviamente es muy importante tener la legitimidad social porque todo esto se basa en el uso algo más intensivo de los bosques y obviamente también de la agricultura, de los residuos sólidos urbanos, fracción orgánica y demás. Y podemos estar todos muy convencidos de que tenemos 200 años de gestión sostenible. Si la sociedad lo ignora o lo pone en duda, iremos mal. Y por lo tanto la legitimación es muy importante. Y el tema aquí es que estamos en este tipo de montañas, que yo no conozco más que el término en alemán, que se llama Gratwanderung, montañas estas muy afiladas, que te puedes caer para un lado o para otro. Es la situación en la cual estamos. Por un lado, el mundo meramente económico, que muchas de estas cosas no las entiende, son la monoorientación. Vas tú a un interpretón de Hacienda y le dices, no, es que hacemos un tratamiento selvícola porque reduce el incendio, produce empleo. El monte es más estable respecto a sequías y viento, y luego secuestra cambio climático y dice, no, yo no entiendo más que me digas la ecuación exacta. No funciona, es típico. O algún inversor. Por lo tanto, estamos ahí, y luego esa visión virgen, completamente lejana de la realidad, de la naturaleza, que obviamente genera dificultades. Por lo tanto, es importante abordar esto, y esto solo tiene una solución, que es una comunicación proactiva, que podamos trabajar en los dos frentes, ir acabando con las inercias profósiles que están ahí, y no dejemos de intentarlas, aunque estén muy tapadas, y el nihilismo conservacionista de tipo contemplativo, más o menos pues como en la Edad Media las dos tipos de órdenes religiosas, las contemplativas y las de acción, y lo curioso es que por lo menos tácitamente tienen una alianza muy consistente. Y que evidentemente pasar mensajes activos y positivos es siempre más difícil que los alarmistas, pero no podemos construir una sociedad solo diciendo que esto se acaba y que no vaya a ningún sitio, porque además genera un efecto bloqueo, y de eso también hay que tenerlo algo en cuenta. De hecho, de esto habla mucho un gran naturalista catalán, Martí Boada, del riesgo de exagerar en lo ambiental como una cosa negativa, que al final es como esa especie de flagelación de la cuaresma que se hacía antes, pero al final lo que genera en la gente joven es desconectar. Y eso no es lo que nos interesa. Interesa convencer que hay posibilidades, que eso va a generar también riqueza, puestos de trabajo y mejores empleos, y no lo contrario. Para concluir, necesitamos una nueva cultura en lo público capaz de abordar estos retos transversales, sobre todo construyendo win-wins, y evidentemente no es algo positivo que se haya dividido el Ministerio de Agricultura, lo forestal, del Ministerio de Agricultura a la transición ecológica. Queríamos que era una muy buena solución la que se hizo en 2008, que duró hasta el 18, de tener agricultura y medio ambiente juntos, porque hay muchos temas que son, el territorio es uno, y evidentemente es muy difícil separar el agua de las actividades del territorio, de la biodiversidad, es algo un poco kafkiano. Hace falta una masa crítica para impulsar la bioeconomía en los países que no son eminentemente forestales, la comunicación es clave, y es una enorme oportunidad para abordar muchos retos que son importantísimos para la sociedad, especialmente despoblación, energía y cambio climático. Y por lo tanto, la economía es posible y el sector forestal es clave para ello. Y expongo, pues, para acabar, una foto, no es España, es Francia, pero podría ser de cualquier de nuestros territorios, cómo estaba el territorio a finales del 19, es el Mont Ventoux en la desembocadura del Ródano, donde le quedaban un 10% de cobertura forestal, cómo está hoy, gracias a los cambios socioeconómicos, la recuperación forestal, y evidentemente el mensaje del expresidente alemán recientemente fallecido, Richard von Weizsäcker, que hay que superar los bloqueos de la dictadura del status quo típicamente política, porque si no lo hacemos no podemos aprovechar las oportunidades.